los bendiga, amados hermanos. Nosotros sabemos, hermanos, que nuestro país y prácticamente todos los países del mundo están dominados por potencias religiosas que los asfixian espiritualmente, que los están matando espiritualmente. Y nosotros tenemos que entender por qué las religiones tienen tanto poder, por qué tanta gente sigue las religiones, aunque las religiones prácticamente viven enfrentadas a la verdad de Dios, porque enseñan cosas diferentes a las que la Biblia enseña, y nadie tiene más autoridad que la palabra de Dios. Este día, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en el tema victoria sobre las potencias religiosas. ¿Cuál es el tema, amados hermanos? El texto, el versículo que vamos a usar para basar esta enseñanza, Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 53. Cuando lo encuentre, le ruego que se ponga en pie para dar lectura a este versículo que tiene mucho que enseñarnos acerca de el poder que tienen las religiones. Dice la Biblia, Marcos 14, 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias porque nos permite traer esta enseñanza que es clave, mi Dios, que su iglesia la entienda, que su iglesia la crea, porque es necesario animar a la iglesia a enfrentar sabiamente las potencias religiosas, sabiendo esencialmente que Cristo Jesús ya las venció en la cruz del Calvario. Y nosotros, amados Dios, queremos honrar tu nombre, glorificar tu nombre, aplicando las santas enseñanzas del Evangelio a este tema que es controversial, que es, Señor mío, dominante para mucha población y que solamente tu verdadera iglesia es capaz de explicar a la luz de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu propósito y que la gloria, la honra y la alabanza solamente sean para ti, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Fíjense bien la condición que Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, estaba soportando en ese momento. ¿Cómo es posible que trajeran a nuestro amado Salvador delante del sumo sacerdote, delante de los principales sacerdotes, delante de los ancianos y de los escribas, y lo trataran de la manera que lo trataron? Por eso dice el versículo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran estos personajes ante los cuales estaba Jesús prácticamente amarrado? Estaba prisionero. Ese grupo de religiosos ante los cuales Jesús estaba compareciendo se llamaba el Gran Sanedrín de Jerusalén. El título de la porción dice Jesús ante el concilio. Concilio y Gran Sanedrín de Jerusalén es lo mismo, para que se vaya entendiendo. ¿Quién era el Gran Sanedrín de Jerusalén? Oiga bien, era un consejo, un concilio que existía, oiga bien, para acordar leyes y sentencias de carácter jurídico, pero también religioso, especialmente en los temas relacionados con la ley de Moisés, que era la que los judíos seguían. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? O sea, era un cuerpo legal judío que tenía jurisdicción en Jerusalén en ese momento y que resolvía los asuntos legales, resolvía los asuntos también religiosos, y en este momento estaba tratando de resolver
la situación, oiga bien, casi de nadie, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Parece mentira, parece esto hasta irónico, que un cuerpo de hombres supuestamente que deberían de haber conocido quién es el que estaba delante de ellos, lo ignoraron completamente. Y oiga bien, esto es lo que nos llama la atención a nosotros acerca del gran poder que las religiones tienen. Porque oiga bien, aquí en este momento las potencias religiosas estaban enfrentando cara a cara a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y eso tiene que ser explicado también para la iglesia. ¿Por qué Dios permitió esta situación o cuál era el propósito de enfrentar a nuestro Salvador con este grupo de supuestos hombres espirituales que en vez de haberle adorado porque estaba delante de ellos, sencillamente le estaban atacando, acusando, vituperando y finalmente lo condenaron a muerte? Amados hermanos, esa es la potencia que las religiones tienen. Esa es la convicción que el error tiene en millones de personas. Y nosotros necesitamos saber bíblicamente cuál es el origen que tienen estos grupos religiosos. En el libro de Levítico, capítulo 8, amado hermano, hay una instrucción clara acerca de la constitución de Aarón como sumo sacerdote en Israel. Le vamos a leer Levítico 8, oiga bien. Habló Jehová a Moisés, o sea, esas palabras de Dios. Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes, sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación y a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Para qué convocó Moisés al pueblo? Para consagrar a Aarón como sumo sacerdote. Él fue el primer sumo sacerdote constituido, ordenado por Dios para ejercer este santo oficio. Y amados, acuérdense ustedes todas las responsabilidades que caían sobre un sumo sacerdote. Miren, realmente el sumo sacerdote es la cabeza espiritual de un pueblo. Y Dios claramente dijo también en Éxodo 28:43 que la línea sacerdotal debería de ser respetada para que el sacerdocio fueran todos descendientes de Aarón. Éxodo 28:43 dice la Biblia: y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Oiga bien, es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Recuerdan que cuando fue el caso de Zacarías y su mujer, dice la Biblia que la esposa de Zacarías era de herencia de los hijos de Aarón. Por lo tanto, el linaje se conservó desde este momento hasta la propia fecha que el Señor Jesucristo nació. Y amados hermanos, Dios hizo clara separación de los oficios que deberían de desarrollarse para servir al pueblo. Constituyó a Moisés como líder máximo sobre toda la nación, el nuevo pueblo que él estaba levantando. Pero a Moisés no se le concedió el servicio sacerdotal, no era de él. También constituyó a Josué como líder militar. El que dirigía las guerras, los ejércitos de Israel era Josué.
Pero a Josué tampoco se le permitió participar del servicio sacerdotal, porque Dios, amado hermano, claramente separó el oficio sacerdotal, y aún una tribu entera, la tribu de Leví, para consagrarse estrictamente al servicio del santuario. Dios no quiso que la adoración se contaminara. ¿Comprende eso? Si hubiera sido Moisés participante del sacerdocio, claro, y él no estaba constituido o autorizado para ejercer ese oficio, hubiera contaminado la adoración. Igual, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, cuando el rey Saúl, agobiado por un gran problema que estaba enfrentando en un momento, dijo: manden a traer a Samuel para que él ofrezca el holocausto a Jehová? Y Samuel se tardó, y como se tardó Samuel, vino Saúl y ofreció el holocausto que no le correspondía a él ofrecer. Era el rey de Israel, pero Samuel le dijo cuando llegó: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ese oficio no te corresponde desarrollarlo a ti, aunque seas el rey de Israel. Y le dijo: locamente has hecho. Por haber hecho esto, oiga bien, Saúl perdió el reino, perdió su posición de rey de Israel. ¿Por qué? Porque contaminó. Cualquier cosa que contamine la adoración, eso, hermanos, violenta la santidad de Dios, y viene la consecuencia para todo aquel que violente las normas que Dios ha establecido. ¿Me estoy dando a entender? ¿A qué quiero llegar, amados hermanos? El Sanedrín de Jerusalén, 1500 años después, ya había corrompido totalmente su función. Fíjese que el Sanedrín fue constituido después de que regresaron los judíos de Babilonia a Jerusalén y empezaron a dirigir la edificación del templo. También empezaron a levantar los muros, que lo hizo Nehemías. Pero, oiga bien, el servicio sacerdotal no lo hizo ni Zorobabel, que fue el que edificó el templo, ni Nehemías, sino que lo hizo Esdras, el sumo sacerdote, que fue llevado por Dios para desarrollar el servicio sacerdotal. Miren, amados hermanos, esto es bien importante que la iglesia lo entienda, porque aún dentro del pueblo de Dios, Dios asigna a cada quien el oficio respectivo para que la adoración se mantenga sin contaminación. ¿Se acuerdan que en Juan dijo el Señor Jesucristo: es necesario, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? La adoración tiene que ser pura, limpia, santa, sin pecado. Y amados hermanos, ¿de dónde es que surgen entonces estas figuras religiosas? ¿Por qué los fariseos? ¿Por qué los saduceos? Miren, hermanos, luego de que regresaron los judíos a Jerusalén, se empezaron a organizar, y se organizaron intentando conservar las normas que la ley de Moisés había establecido. Pero empezaron también a meterse los sumos sacerdotes, los sacerdotes, en asuntos jurídicos, legales, que no son competencia de un sacerdote. Miren, hermanos, esto parece que es inofensivo, parece que no es tan importante, pero lo cierto es que lo santo no se mezcla con lo profano. Lo cierto es que lo santo se tiene que mantener puro. Cuando se violentan, oiga bien, las leyes de Dios y se quieren ejercer oficios seculares o terrenales a la par del oficio espiritual santo, esa unión, esa contaminación de la verdad de Dios por la irresponsabilidad de los líderes de permitirse hacer cosas dentro de su oficio que a Dios no le agrada o que Dios no ha permitido, eso es lo que le da
fundamento a las religiones. ¿Me logré dar a entender, hermanos? O sea, el liderazgo es el responsable. Fíjese que no es el pueblo, es el liderazgo que enseña como norma divina mandamientos de hombres. Y cuando eso se da y a la gente le gusta, entonces viene el gran testimonio del Señor Jesucristo cuando dice: guías ciegos guiando a otros ciegos, los dos van a caer en el hoyo. El asunto es que las formas religiosas son atractivas, las formas religiosas son agradables, son pegajosas. Como el religioso no considera lo que Dios quiere que hagamos, sino que hace livianas las instrucciones para que el hombre sea capaz de cumplirlas, entonces la gente prefiere lo religioso a lo verdadero. La religión es una falsa comunión con Dios, y la verdadera adoración, que solo se puede tener a través de Cristo, exige transitar por el camino angosto, y a la gente no le gusta andar por el camino angosto. Prefieren, hermanos, el camino ancho, que ciertamente resulta mucho más fácil y atractivo para la carne, pero su final es final de muerte, porque es contrario a la voluntad de Dios. Se lo voy a decir en términos más simples. Dios no ha establecido, por ejemplo, las procesiones. Le voy a dar un ejemplo. Las procesiones no son un estatuto bíblico, pero a la gente le gustan. Estábamos viendo ahora unas fotos de procesiones en otros lugares del mundo, que son realmente verdaderas multitudes siguiendo un ídolo, una figura religiosa. Hermano, y la gente pone ahí cara de piedad y lloran y dicen: Dios me está hablando. Y Dios no está hablando ahí, porque eso está fuera del diseño de Dios. Pero a la gente le gusta y reclama que el oficio de la procesión no pierda vigencia, y más bien se trata de perpetuar lo que la religión dice y no lo que la Biblia dice. Entonces, amados hermanos, cuando uno habla en estos términos, fácilmente puede echarse enemigos encima. Pero lo cierto es, pregunta, ¿enseña la Biblia que tenemos que tomar un ídolo y andarlo paseando por las calles de una ciudad? ¿Enseña la Biblia eso? No nos lo enseña. ¿Lo hicieron los apóstoles? No lo hicieron. ¿Lo hicieron los padres de la iglesia? Tampoco lo hicieron. Entonces, hermanos, ese concepto tiene origen. A alguien se le ocurrió. Y claro, hermanos, sería tema de otro mensaje explicar el origen de las procesiones. Pero lo cierto es que están fuera de las Escrituras. Pero a la gente le gusta y quiere seguirlas practicando. Quiera usted terminar con las procesiones aquí en nuestro país, y hermano, tenga por seguro que va a tener una oposición y hasta lo pueden matar. Pero la Biblia no dice que hagamos procesiones. Pero a alguien se le ocurrió, estableció, quiso adorar a Dios de esa manera, y con eso se contaminó gravemente la adoración. Y ya no hay adoración, porque cuando la adoración ya está contaminada, ya no la recibe el Señor. ¿Entiende eso? Entonces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que velar por la pureza de nuestra adoración. Y, hermanos, cuando la contaminación religiosa no se corta, se llega a estos colmos. Los religiosos fariseos, mire, el gran Sanedrín judío, que estaba constituido por 70 ancianos, 70 sabios, que, hermanos, estudiaban las Escrituras, el Antiguo Testamento, y eran hombres de reconocida posición intelectual dentro de la sociedad de Jerusalén. Y ante esos sabios, entre comillas,
pusieron enfrente al Maestro, al Salvador, encadenado, y ninguno lo pudo reconocer. Nadie se dio cuenta de que estaban delante del Dios encarnado. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque la religión ya los había cegado, pretendiendo seguir a Dios y proclamar a Dios a su manera. Ya su entendimiento había sido velado de tal manera que aunque la luz perfecta estaba presentándose delante de ellos, no lo vieron así, sino que lo vieron como un delincuente. Oiga bien, ni siquiera lo vieron como un hombre más, sino que lo vieron como un peligro para las religiones, porque Cristo era, es y seguirá siendo una gran amenaza para las religiones. Hermanos amados, Cristo y las religiones son polos opuestos. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, hermano, oiga bien. En Juan 11:49, en el Evangelio de Juan 11:49, lea usted, mire lo que es capaz de hacer la religión. No nos vayamos a ser religiosos, hermanos. ¿Cuál es el título de la porción? El complot para matar a Jesús. Y en el 11:49, oiga bien, entonces Caifás, uno de ellos, ¿quién era Caifás? Sumo sacerdote aquel año. Se supone el hombre más espiritual que había en ese concilio. Y les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Oiga bien, un sumo sacerdote, en el caso, Aarón, el varón que fue constituido directamente por orden de Dios en los tiempos de Moisés. Si Aarón hubiera visto a Jesús, ¿lo hubiera reconocido? Pues yo creo que sí, porque en ese momento que se estaba constituyendo el sacerdocio todavía no estaba contaminado. Pero ahora este fulano Caifás, cuyo nombre nadie se lo pone, ni siquiera un perro, amados, es porque este hombre debería haber sido el garante de que las enseñanzas de Jesús correspondían exactamente a la profecía del Antiguo Testamento que decía que el Mesías iba a venir de la manera que vino. Ellos conocían las Escrituras, pero no se dieron cuenta. Y Caifás, amados hermanos, dictó sentencia de muerte contra Jesús, pero sin estar facultado por Dios para hacerlo. Entonces, oiga bien, esa atribución que los funcionarios se tomaban, cambiaban la adoración santa en adoración religiosa. Y esa es falsa adoración y es una adoración que es por gusto, porque la adoración religiosa delante de Dios no tiene ningún significado. Hermanos amados, ¿cómo se levanta entonces una potencia religiosa? Hablemos más claro. ¿Cuál es la potencia religiosa que opera con más fuerza aquí en San Vicente? ¿Cuál es? La religión católica. Es inmensamente más potente que cualquier corriente cristiana evangélica. En el plano humano, por supuesto. Pero, amados hermanos, ¿cómo es que se llegó a constituir con tanta fuerza esa potencia religiosa? Mire, la razón es simple. Cuando se viola la ley de Dios y se enseña como mandamientos, leyes de hombre, eso se convierte en religión. Mateo 15. Mire, ahí está bien claro, para que no tenga dudas acerca de cómo se va fundamentando una religión. Mateo 15, del 4 al 9. Oiga bien lo que dice. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente.
Pero vosotros decís, vimos lo que dice Dios y ahora, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello en que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y oiga bien lo que dice Jesús, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, qué fuerte las palabras del Señor. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, por gusto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Entiende usted, amado hermano, que aquí el Señor estaba mostrando con toda claridad cuál es el origen de las potencias religiosas? Cambiaron el mandamiento de Dios por mandamientos de hombres. Y amados, y eso es lo que hace toda religión. Y eso, amados, es rebelión contra Dios, porque nadie puede contradecir lo que Dios dice. Nadie puede decir, a mí Dios me dijo algo contrario a lo que dicen las Escrituras. Fíjense, hermano, ya voy a hablar más tarde en términos quizás un poco más crudos para que ustedes lo entiendan bien. Pero esa rebelión contra Dios, ¿quién creen ustedes que la incita, que la provoca? ¿Quién es el enemigo de Dios? Satanás. Entonces, cuando esa rebelión contra Dios empieza a prosperar, el diablo es el que entra a gobernar los grupos religiosos para sostenerlos en su mentira. Juan 8, 42. Es que, hermano, las leyes de Dios no se pueden violar sin consecuencias. Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y oiga bien, y a mí, hablando el Señor, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Qué es más fácil creer? ¿La verdad de Dios o la mentira del diablo? ¿Se da cuenta que aquí el propio Señor Jesucristo está diciendo, tengan cuidado con el poder que tiene las mentiras del diablo? Porque va a llegar un momento como estos religiosos que ya no entendían la verdad, no creían la verdad, sino que la mentira del diablo era la que los dominaba. Y por eso, hermanos, decimos que detrás de los grupos religiosos lo que hay es poderes diabólicos, satánicos, que son los que sostienen con sus mentiras los poderes religiosos. Amado hermano, 1 Corintios 5, 6 dice claramente que una poca de levadura leuda toda la masa. Se empieza con mentiritas, se sugieren mentiras y se tiran como verdades. Dios me dijo, ¿se da cuenta que todas las religiones han comenzado con aquellas visiones de alguien que dice, Dios me dijo, se me apareció Jesús y me dijo. Y hermano amado, la Escritura, los relatos que tiene, apariciones visibles de Jesús, solamente cuando Pablo iba camino a Damasco. Las demás veces que el Señor Jesús ha sido manifestado, ha sido solamente por oídas. Entonces oí la voz del Señor que me dijo, es necesario que comparezcas y testifiques de mí también en Roma. Pero no se manifestó con la luz intensa.
Pero hoy hay gente que dice, yo vi a Jesús que me dijo. Y en los casos más fanáticos, yo vi que la Virgen se me apareció, o yo vi que un santo se me apareció, o yo vi que el ángel Moroni se me apareció. Hermanos, eso es sencillamente revelación mentirosa, pero a la gente le gusta. Entonces, hermanos, empieza con una pequeña tolerancia al pecado. Hoy, hermano, no se extraña usted si se levanta una religión disque cristiana que tolera el homosexualismo y no está dispuesto a declararlo como pecado. Porque, hermano, si hablamos abiertamente del homosexualismo como pecado, ahora ya se constituye eso en algo peligroso. Pero la Biblia dice que es pecado. Y si la Biblia dice que es pecado, en una iglesia verdaderamente cristiana se le va a llamar pecado a esa práctica, ¿o no? No la podemos llamar de otra manera porque Dios dice que se llama pecado. Entonces, pero claro, si yo no enseño eso, porque me da temor a lo mejor hay aquí alguna gente que van a salir lastimadas o heridas. Mire, hermano, si la peor herida que le puedo causar desde este púlpito es decirle una mentira, no consentirle un pecado. Entonces, cuando se considera el pecado sin importancia, hermanos, y eso puede terminar siendo norma en la iglesia. Entonces, lo que se levanta de esa mentira es el fundamento de una potencia religiosa, donde se practica lo que a cada quien se le ocurre y eso les parece bien. Les voy a dar ejemplos, hermanos, y les ruego por favor que lo tomen esto en serio porque es muy real. Por ejemplo, el culto a María. ¿Quién se inventó que María podría ser levantada como objeto de culto? A alguien se le tuvo que haber ocurrido, porque la Biblia no da el mínimo fundamento para que a ella se le considere como Madre de Dios, por ejemplo. Alguien tuvo que tener esa ocurrencia, porque Dios no ha revelado eso, pero se aceptó y causó buen parecer entre algunos y empezaron a decir, a desarrollar, a madurar esa falsedad, y esa falsedad que no está inspirada en las Escrituras, ahorita es prácticamente el sostén más fuerte que la religión tiene para haber llegado hasta aquí. Pero la Biblia no enseña eso. También hay otros que dicen que el infierno no existe. Testigos de Jehová, mormones, adventistas rechazan la idea del infierno. ¿Y está en la Biblia o no está? Ahí está. O sea, yo no puedo quitar el infierno de la Biblia, ni puedo dejar de enseñar su existencia, porque aquí está. Dios dice que hay infierno, y aunque estos grupos religiosos digan que no lo hay, el infierno ahí está. No va a dejar de existir porque el testigo de Jehová dice que no. Lo que pasa es que al señor Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, se le ocurrió que no podía violentarse el amor de Dios. Como un Dios tan bueno, tan santo, va a crear un lugar donde vayan a morar eternamente los que rechazaron a Cristo? No, hombre, eso no puede ser, dice el señor Russell, el fundador de los Testigos. Pero aunque él diga, y a la gente le gustó, ¿a quién no le va a gustar la idea de que no hay infierno? A un carnal le encanta, porque dice, no, hombre, entonces no hay infierno, hagamos lo que queramos, no vamos a tener condenación. Y oiga bien, pero esas son ideas humanas. La inmoralidad no es pecado. Mire, ahora hay iglesias evangélicas. No hablemos de la inmoralidad, la pedofilia y todas esas cosas que se han declarado en la iglesia romana. Hablemos de los pecados que se practican en nuestras iglesias cristianas.
Y amados hermanos, hay mucha tolerancia al pecado sexual en las iglesias cristianas evangélicas. Aquí mismo hemos tenido tristes ejemplos de hombres que están en una eminencia, una posición de pastores y amados abiertamente, no encubren su pecado, sino que lo justifican. Hermano, la Biblia dice que cuando un líder, cuando un pastor cae en esa desobediencia, tiene que salir inmediatamente de su cargo. Marido de una sola mujer, en mi Biblia así dice, y en la suya ¿qué dice? Entonces, si yo no puedo tener otra esposa, solo la que tengo, si yo me atrevo a tomar otra mujer, yo no puedo estar en este púlpito. ¿Entiende? No me vayan a decir después, no, es la vida privada del pastor, hay que ver lo que hace. No, hermano, sáquenme de aquí. Si yo ando con esas locuras, sáquenme de aquí, aunque yo no me quiera ir, ¿entiende? Porque, hermano, yo no puedo estar violando lo que la palabra de Dios dice. Hay otros salvadores, dicen otros. No, si no solo Cristo salva, también la mamá salva, y la mamá no está constituida como salvadora. O San Chepe o San quien quiera usted, nadie hay más. Pero amado, a la gente le gusta. Miren, le voy a contar un caso de una persona que me dice, desde que mi mamá murió, yo solo a ella le rezo. Hermano, ¿y quién nos ha enseñado a rezarle a los muertos? Y todos los santos y vírgenes a los que se les reza están muertos. Pregunta, ¿el culto a los muertos es permitido por Dios? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Rezándole a esas personas que ya ni oyen ni nada. Pero a la gente le gusta. Y consagran lugares. Mire, si un grave daño nos hizo la conquista española a nosotros, es bautizar con nombres de santos a los pueblos. Mire, no crea usted, no se sienta orgulloso de que su pueblo se llame San Vicente. Mejor le hubieran puesto otro nombre, solo Vicente, pero no honrar a nadie, porque el único que es sujeto de honra, gloria y alabanza es Él, el Dios eterno que nos ha dado a Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo se comporta la potencia religiosa? Porque uno tiene que saber cómo reconocerla. No sea que dentro de nuestras iglesias se quiera empezar a formar una potencia religiosa. Es el trabajo de los pastores reconocer, oler cuando alguien quiere introducir una forma de adoración que no corresponde a las Escrituras. Mire, el religioso es incapaz de reconocer a Dios. No puede. Él prefiere ver su ídolo fabricado. Él prefiere ver su santo que quizás en vida lo vio allá en catedral y después lo mataron y ese va a ser su Dios. Hermanos, no hay hombre que merezca alcanzar ningún reconocimiento de parte de los hombres. Pero aquí le estamos dando culto a hombres que, hermanos, solo el hombre le ve méritos. El Sanedrín, el grupo religioso, o sea, mire, si lo viera ahora en estos tiempos, sería tal vez un consejo formado por un arzobispo, varios obispos, los pastores que son así coquetos con el ecumenismo y se reúnen y tienen a Jesús enfrente y no son capaces de verlo. Mire, este versículo a mí me ha impactado. Marcos 14:53. Trajeron pues a Jesús. Mire, hermano, es que aquí esto es una cosa que a todos nos tiene que dar una santa indignación. Trajeron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, la crema innata religiosa, cuestionando a la verdad que tenían enfrente y no lo reconocieron. En lugar de haberse, oiga bien, ¿qué es lo que ellos hubieran hecho? Porque yo me imagino, hermano, si yo sé que Jesús, el Verbo encarnado, va a pasar por esa calle, mire,
yo me veo como me afianzo para verlo, aunque sea de lejos. Y estos religiosos lo tenían cara a cara, pero el pobre maestro estaba ya amarrado. Y ellos se sentían, que eran religiosos, se sentían superiores a él. El religioso es altivo, es arrogante, le gusta que le besen la mano, le gusta que vestirse con vestiduras ostentosas para marcar una diferencia. El religioso se disfraza de Dios, pero no es más que un hombre mortal como todos nosotros, aunque tenga vestiduras blancas y fama y dinero, no es más que nadie delante de Dios. Entonces, hermanos, pero esta gente, en vez de haberse postrado ante él, mire, le acusaban, y dice la Biblia, le acusaban con falsos testigos. Oiga bien la conducta de estos religiosos. Marcos 14:56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Miren, hermano, un religioso no va a entender esas palabras del Señor Jesucristo. Para entender el poder que tienen las palabras de Jesús, ahora hay que nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo nos puede dar entendimiento claro de quién es Jesús. Y el Espíritu Santo al único que glorifica es a Cristo Jesús, a nadie más. La religiosidad, amados hermanos, vive a Dios a su manera. En realidad, las religiones son enemigas de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Pero, amados, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemiga de Dios. Y las religiones procuran la amistad con el mundo. Por eso a nosotros el mundo nos rechaza, porque nosotros no le coqueteamos al mundo, no hacemos las cosas que el mundo hace, no pensamos como el mundo. Nosotros pensamos por el Espíritu Santo en solamente lo que le da gloria a Dios. ¿Así somos, hermanos? Entonces, miren, en los tiempos de Jesús habían 2 religiones, 2 corrientes religiosas, los fariseos y los saduceos. Pero cuando se trató de juzgar el caso de Jesús, ellos no eran muy amigos, pero cuando se trató de juzgar el caso de Jesús, se hicieron amigos, se unieron. Y miren, unos eran legalistas y los saduceos eran aristócratas arrogantes y, hermanos, legalistas de nombre, pero liberales en su conducta. No creían en la resurrección. Entonces, claro, los saduceos, y Caifás era saduceo, cuando Jesús anunció que iba a resucitar, no sabía qué hacer. ¿Cómo hago? Si este hombre de verdad llegara a resucitar, nos va a meter a nosotros en problemas. Por eso es que ellos acordaron, fariseos y saduceos, en matarle. Los 2 eran religiosos, supuestamente eran cristianos, y no supieron ver a quién era el que estaban condenando a muerte. La religión vela el entendimiento de sus seguidores. Por eso es que nosotros tenemos que proclamar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El único poder que va a poder derribar la potencia de la religión es el poder del Evangelio. Y a ellos hay que hablarles de Cristo, a ellos hay que hablarles de la libertad, del perdón, de la misericordia del Señor con nosotros. Y se tiene que ver en nosotros un testimonio digno de los hijos de Dios. Y el mayor problema lo estamos causando nosotros mismos, que diciéndonos hijos de Dios, no glorificamos a Dios con el testimonio que se nos ve. Por eso, amados hermanos, es peligroso conocer a Dios
y no vivir para glorificar su nombre. Miren, amados, simplemente ya en nosotros, si somos verdaderamente nacidos de nuevo, no hay espacio para el pecado en ninguna forma. Bueno, ¿será que el Espíritu Santo tiene ese poder para mantenernos libres de pecado y vencer las obras de la carne? ¿Lo tiene? Sí lo tiene. Pero hermanos, si nosotros no permitimos que el Espíritu nos libre del yugo del pecado, es porque queremos vivir bajo el yugo de la carne. Y si vivimos conforme a la carne, la sentencia es muerte, la sentencia es condenación. Por lo tanto, hermano amado, fíjese bien, nosotros vemos cómo la religión ha llegado a ser tan poderosamente dominante y esclavizante de todos los pueblos del mundo. Allá en el Medio Oriente hay millones de musulmanes atados a una forma religiosa y ellos creen que están adorando y sirviendo a Dios. Pero hermano, sirven a otros dioses, no al Dios de la Biblia. Aquí, miren, nuestra España, Italia y aquí en Latinoamérica, la religión católica tiene prácticamente subyugado, dominado a este pueblo, a estos pueblos, bajo un yugo religioso, hermanos, que ya resulta insostenible, porque no es verdadero. Pero diga usted esto en una catedral y lo matan, hermano. Pero aquí lo podemos decir todavía. Y es necesario que la gente sepa por qué realmente es mala mi religión. Esta semana alguien me preguntó, ¿por qué para usted es mala mi religión? Mira, le dije yo, sí, una sola razón hay, porque en su religión no hay salvación. Si hubiera salvación, entonces estamos en el mismo equipo. Pero alguien que me proclame una figura religiosa que por una misa, que por una confesión o una comunión se va a salvar, hermano, estamos engañados. Si el salvo lo salva Dios, no la religión. Yo no salvo a nadie, yo predico el evangelio de Jesucristo. Y es el evangelio el que tiene poder para salvar, para rescatar al pecador de la profundidad del yugo del pecado y lo saca. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, hermano amado, por eso le dije a esta persona, ¿qué tiene de malo mi religión? Una sola cosa, no salva. ¿Será suficiente esa respuesta? ¿Y por qué dice que no salva? Porque no tiene a Cristo gobernando en ella. Ahí gobierna un hombre. Y hermanos, eso es el peligro, cuando un hombre quiere ser la figura dominante. En el caso, yo como pastor, jamás me voy a poner a ser la figura dominante de este grupito religioso, porque yo puedo hablar de mí, pero usted no ha venido a oírme hablar de mí, sino que de Cristo y su obra de salvación. Entonces, hermano, yo no soy el Señor de la iglesia, el Señor de la iglesia se llama Jesucristo, y a Él solamente le adoramos, le servimos, y solamente en Él creemos. Entonces, ¿cómo se obtiene, amado hermano, la victoria sobre las potencias religiosas? Miren, los religiosos del Sanedrín creían en ese momento que ya habían vencido a Jesús, ya lo habían capturado, ya lo tenían amarrado. Jesús vencido. Al religioso le gusta perpetuar la figura de Jesús vencido. Le voy a hablar un poquito sobre el crucifijo que la religión tiene en cada catedral. ¿Cómo lo tienen? ¿Victorioso o vencido? Lo tienen vencido. Y mire, y la posición de sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ya muerto, no duró más que 1 hora a lo sumo. Pero la religión se encargó de perpetuar esa figura de aparente derrota como de una perpetua derrota para el Señor. Y Jesús ya es victorioso sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la enfermedad. Hermano, Él recibió del Padre toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. De tal manera que Jesús
tiene autoridad completa sobre el mismo infierno, sobre los brujos, sobre los practicantes del vudú, sobre los brujos africanos, sobre los santeros, sobre el brujo de allá del seguro. Jesús es el vencedor. Y no hay nadie más poderoso que Él. No hay nombre mayor que el de nuestro amado Salvador Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Eso dice la Biblia. Eso creemos. Y a ese nombre, ante ese nombre, nos arrodillamos. Porque Él sí es digno de adoración. Y solo a Él se le puede adorar en espíritu y en verdad. Hermano amado, fíjense que los religiosos dijeron: hoy lo matamos y ya este hombre se acabó. No se dieron cuenta que ellos estaban firmando el decreto de su propia destrucción. Los religiosos saduceos terminaron, hermanos, con la caída de Jerusalén. Cuando Tito llegó a destruir a Jerusalén en el año 70, se acabó. Como los saduceos eran sostenidos por los romanos, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, ya ellos perdieron todo su poder. Los fariseos siguieron unos años más, pero hermanos amados, las dos sectas religiosas, saduceos y fariseos, terminaron completamente. Cristo siguió victorioso después de la cruz y su poder total sobre las religiones permanece hasta hoy y va a seguir por toda la eternidad, porque Él lo que nos vino a dar a los que creemos es vida eterna. De tal manera, hermano amado, que el Señor Jesús, en esa aparente posición de fracaso para Él, lo que estaba trayendo es victoria total. Pero su actitud ante los religiosos fue de guardar silencio. Él ya no habló. Miren, Marcos 14, 61, más adelantito, dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Mire, y Jesús le dijo: yo soy. Esa respuesta fue contundente. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Hermanos, ¿quién puede hacer esta declaración? En el momento de su aparente fracaso, Jesús estaba profetizando victoria total sobre las potencias religiosas. Y los religiosos no pudieron hacer otra cosa, sino que, oiga bien, el propio sumo sacerdote, que no tenía nada que ver con una sentencia de condenación, rasgó su vestidura y dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Y qué os parece? Y todos ellos, ¿qué hicieron? Le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Tenían estos sumos sacerdotes esa facultad de parte de Dios para condenar a muerte al maestro? No. Pero como el engaño de Satanás los había invadido, entonces ellos se sintieron muy seguros, aunque las leyes romanas no le permitían la ejecución. Eso lo tenía que dictaminar Poncio Pilatos, y lo hizo bajo la presión de los mismos religiosos que le decían que tenía él que condenarlo a la muerte de cruz. Y aún Pilato sabía que era inocente y los puso a elegir entre Barrabás, un asesino verdadero, y el Señor Jesucristo. ¿A quién eligió el pueblo? Salvar a Barrabás. Oiga bien, todo esto tiene un trasfondo espiritual mucho más amplio. Pero hermanos amados, ¿se va dando cuenta usted que las religiones, aunque falsas, son poderosas? Mire, hermano,
La santería en Cuba es poderosa y es una falsedad total. Pero claro, cuidadito con meterse ahí con el babalao, se llama, ¿verdad? Cuidado, los tocan a los chamanes todos esos. Hermanos, están vencidos. La sangre de Cristo los venció y venció las potencias religiosas de todo nivel. Porque, hermanos, el diablo sabe que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y, hermanos, la mentira religiosa, ¿sí? Los anatemas religiosos, para nosotros, los verdaderos hijos de Dios, ya no tienen que ser ningún problema. Para nosotros, la verdad ha sido recibida y la verdad es la que nos hace libres. Hermanos amados, y la verdad es la palabra de Dios, el poder del Evangelio lo ha dado el Señor y por escrito, para que usted no confíe en su memoria, sino que en lo que Él inspiró por el Espíritu Santo a los escritores bíblicos. De tal manera, amado, que nosotros sabemos que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Esa es su gran obra. Solo Él puede sacar al religioso de el error donde vive. Por eso yo les animo, cuando evangelicen, no peleen con la gente. Ustedes no son el Espíritu Santo. Tienen al Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo el único capaz de convencer al religioso, al ateo, al animista, cualquiera. Solo el Espíritu Santo lo puede sacar de ese error donde el diablo los tiene metidos. La Escritura dice en la carta a los Corintios que el príncipe de este mundo veló el entendimiento de ellos para que no les amanezca el Evangelio. Entonces, hermano, el Espíritu Santo, mire, cuando Él dice, a este le voy a abrir el entendimiento espiritual, mire, ahí no hay demonio que se pueda oponer, porque Él llega y con la autoridad divina, hermano, el demonio se aparta, porque sabe que contra Dios no puede. Entonces usted lo que tiene que hacer es orar por aquellos que se encuentran en tinieblas y reclamarle a Dios en su gran misericordia: sálvalos, Señor. Trae salvación verdadera a esta persona, a esta familia, a esta ciudad. Mira, hermano, y es el Señor el que va a responder a su tiempo para traer salvación a aquellos que realmente no entienden. Hay gente que no entiende en lo absoluto la palabra de Dios y creen que son salvos. A esa gente hay que llamarlas al arrepentimiento, pero es el Espíritu Santo el único poderoso para cambiar, para transformar la muerte en vida, las tinieblas en luz. La religión, hermanos, son tinieblas. No, mire, tal vez es hasta penoso llamarlo de esa manera, pero usted lo puede ver, hermano, esos rezos, esas letanías, esos cultos son realmente oscuridad, son tinieblas. La palabra de Dios es luz, luz verdadera para traer salvación verdadera. Aquí no hay mentira. Si alguien permanece en la iglesia oyendo la verdad y sus obras siguen siendo de tinieblas, es porque ya han sido condenados. Eso dijo. El que cree esta palabra será salvo. El que no cree ya ha sido condenado. Hermano, esa no es sentencia mía, eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿entiende usted entonces, amado, el poder que tiene la palabra de Dios? Por eso le digo, lea la palabra, estudie la palabra, escudriñala. Todos los días un verdadero hijo de Dios tiene que recurrir a la palabra. No hay día de Dios que usted pueda decir, vaya, ay, hoy no tengo ganas. Ok. Es como que me diga, ay, ya tengo 5 días de no comer y no tengo hambre, fíjese. No, ya se murió, por eso no, porque el cuerpo necesita comer todos los días. Igual el que tiene vida espiritual, no vida religiosa, hermano, ama la palabra y se alimenta de ella. Muy bien, ya vamos terminando.
Las potencias religiosas, oigan bien, las potencias religiosas atacarán a la iglesia desde adentro y también desde afuera. La religión es enemiga de Dios porque predica como verdadero lo que es falso. Y aún, amado hermano, en la iglesia evangélica aparecen ideas novedosas que se presentan como bíblicas y no lo son. Cuidado con eso. Toda enseñanza, prédica, alabanza, liturgia tiene que hacerse, oiga bien, únicamente para la gloria de Dios. La religión glorifica a hombres, santifica a hombres, eleva a hombres indignos a categorías casi de dioses. Nosotros todo lo hacemos únicamente para la gloria de Dios. Amado, si alguna persona quiere recibir una glorificación, un mérito, hermano, no avale usted eso, porque hermanos, nosotros no podemos, por muy, mire, excelente que sea un mensaje que alguien predique, hermano, la gloria no es para uno, la gloria solamente es para Dios. Entonces, pero la religión glorifica a hombres. Si glorifica a Dios, es verdadera adoración. Si glorifica a hombres vivos o muertos, si glorifica nombres de iglesia, si hay alianza con el mundo o con el pecado o aún más con el infierno, hay que salir de ahí. Por eso es que la advertencia del Señor en Apocalipsis es: salgan de ahí, de las formas religiosas, porque no son de Dios, sino que son del infierno. La última cita, 1 Corintios 10. Versículos 31 al 33. Dice la Biblia: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Hermanos amados, las religiones no se interesan en la salvación. Las religiones se interesan en crecer numéricamente y en su multitudinaria cantidad de seguidores. Ahí tienen ellos el poder asegurado. Nosotros no lo tenemos, más que nuestra roca firme es Cristo Jesús. Nuestra verdad es la palabra de Dios. Nuestra adoración y glorificación solamente es para Él. Cuidado con dejarnos atrapar por corrientes novedosas que no glorifican a Dios. Si algo glorifica a Dios, es verdadero. Pero si no glorifica a Dios, si glorifica otra cosa, entonces salgamos de ahí, porque eso no es de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre bueno, le damos gracias, mi Señor, porque nos ha instruido acerca de el peligro de las potencias religiosas, de los poderes religiosos que prácticamente dominan todo el mundo. Y nosotros, mi Dios, como verdaderos hijos suyos, necesitamos tener un buen entendimiento de la verdad de su palabra para poder permanecer firmes en la fe a pesar de tantas ofertas mentirosas que ahora se predican como verdaderas.